vamos a grabar. Pues para las personas que lo escucharán diferido y también pues para ustedes, que el material estará a su disposición. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar pues a presentarnos. Creo yo que cuando nosotros nos acercamos a alguna experiencia formativa de la iglesia, el plus que nos da la iglesia es que no somos creyentes solos, individuales, que estamos buscando a Dios cada uno por sus fuerzas, sino que somos una comunidad, que nos hacemos el bien los unos a los otros. Y entonces creo yo que vale la pena pues que cada uno se presente para que más o menos sepamos pues de dónde son, pues obviamente cuál es su nombre. Y también, pues, para yo darme un poquito una idea, ¿cuál es su interés de este curso? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Cuáles son sus expectativas? Para que a mí también me ayude, pues, a enfocar el curso para algo que les vaya a hacer bien, ¿no? Que no sea solo, pues, repetir ideas, sino realmente algo que les enriquezca. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Si no, lo voy a elegir al azar, ¿eh? Más bien, más les conviene ofrecerse. Bueno, si quieren comienzo yo. Claro. Buenas noches, mi nombre es Sandra de Moya, soy de Guatemala. Sigo a Thais, ¿verdad? En sus oraciones diarias y son de mucha bendición. Ay, qué bueno. Yo doy clases en Escuela de la Fe de Guatemala. Okay. Y la palabra de Dios siempre me ha atraído, porque sé que es palabra viva y que es palabra de Dios y siempre que tengo oportunidad de aprender más de ella, pues trato de hacerlo, pues, ¿verdad? Porque no es solamente repetir lo que uno medio sabe, sino que siempre hay que estarse actualizando, siento yo, ¿verdad? Entonces, esa es mi motivación a seguir. Uno nunca deja de aprender, entonces aquí estoy. Muchas gracias, Sandra. Y como le comentaba a Sandra, les comento a todos ustedes, si ustedes quieren aportar algo, también les agradecería muchísimo que levanten su mano y digan, ay, fíjate que leí un artículo sobre esto que quisiera compartir con el grupo, o esta idea a mí me quedó muy clara hace muchos años que lo leí en tal autor. Como que todo eso nos enriquece, ¿no? Aquí el conocimiento no es que solo lo tengo yo, sino que cada uno ya tiene un bagaje y nos va a servir. ¿Ok? Pues muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más que se quisiera presentar? Bueno, si quieren yo me presento. Claro que sí. Mi nombre es Ana María Rodríguez, soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 50 años y bueno, yo también aquí en Monterrey también tengo, bueno, doy una clase también de Biblia. Entonces también me gusta siempre tomar otros cursos, ver otras aproximaciones porque cada maestro tiene pues su manera de enseñar. Entonces siempre me gusta estar pues actualizándome y pues aprendiendo más porque como dice mi compañera, pues aprender de la palabra de Dios pues es interminable, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ana, y pues te reitero y te invito a colaborar con nosotros si tienes algo que aportar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Yo me presento. It's. Bueno, hola, buenas noches a todas. Mi nombre es Itzayana Picasso. Yo estoy aquí en Estado de México. Conocí a Thais en un taller de oración hace poquito. Y pues mi motivación es aprender más, sobre todo. Y sobre todo esta parte de que lo acaba de comentar Thais de no sentirte solo en tu fe, sino estar acompañada de otras personas. Muy bien, gracias, Itz. Qué gustazo volverte a ver. Muy bien, pues Laura, tú que estás aquí con tu cámara encendida, cuéntanos un poquito. Gracias, Thais. Pues bueno, yo estudié ciencias religiosas y doy clases en el Kipling, aquí en la zona norte, en el Estado de México, a niños de primaria, primero, tercero y quinto. Y también este año empecé con un taller de mujeres en la Biblia.
bonito. Lo doy en en una librería que está aquí en la zona norte, en Shopping Plaza se llama, enfrente de Cristóbal Colón, en la avenida Lomas Verdes. Y bueno, les ha fascinado y pues bueno, eso también me compromete a siempre como que prepararme y todo. Estoy en un curso de oración de intercesión con el padre Miguel Guerra y él la primera parte de este curso nos decía que siempre hay que adentrarnos también más en la palabra de Dios. Y bueno, pues no se acaba. Yo también es como mi vida, el tratar pues de ayudar a las personas. Alguna vez yo me pregunté de joven, ¿cómo ayudar a las personas? Y después Dios me fue llevando a que la mejor forma de ayudar a las personas es acercarlas a Él, porque ni darles dinero, a veces ni darles educación y a veces ni el cariño ni la presencia, sino solamente Él. Y pues bueno, es la manera que yo he encontrado de ayudar a los demás, acercarlos a Él, que Él los va a llevar a encontrar su plena vida, su plenitud y su salvación y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso estoy aquí, Thais, y pues yo creo que también nos identificamos con algunas personas y pues de ti cuando ya te conocí y seguí, me encantó también tu libro de la misa. Mi hija compró un cuadro tuyo que lo tiene en su cuarto. He querido ir a cursos contigo, sé que ahora vas a estar uno en este fin de semana, pero me quedas lejos, Thais, ¿no? Me Sí, ¿verdad? encantaría también Qué tomar bueno el que a de la... distancia hicimos algo. Sí, qué bueno, por eso a distancia luego me metí y ya esta ciudad es un caos, pero bueno, y me encantaría también la que promoviste de la de Satanudos Ay, de aprender, oh, qué hermoso. Entonces, pues bueno, ahí voy siguiéndote y pues ahorita, gracias a Dios, estaba muy emocionada por estar en este qué curso bueno, contigo y con igualmente. todos Yo estoy ustedes. emocionada de coincidir otra vez. Y Muchas gracias. Laura, siéntete también con toda la libertad si quieres compartir en el chat los cursos que tú impartes. Quizá a alguien le interesa las mujeres en la Biblia, es un tema muy bello. Entonces compártelo también con nosotros y si alguno, digo, a Guatemala no vamos a ir, Sandra, a menos de que nos invites, pero bueno, y Ana también si tú nos quieres compartir tus cursos, porque pues así nosotros nos enriquecemos de lo que los demás también hacen. ¿Ok? Gracias, Thais. Muy bien, Marisa, cuéntanos tú, que se animó hace media hora. Ella sí me admiró. Ya sé, no, ya estaba animada, pero pues apenas pude hacer el pago hace media hora. Pero bueno, mi nombre es Marisa, tengo 28 años, yo soy de Puebla y bueno, antes de comentar como mi interés en el taller, conocí a Thais por pues el canal de Instagram y la verdad es que a mí me gusta muchísimo el arte y creo que a través del arte pues se puede conectar muchísimo con Dios, ¿no? Tener una experiencia con Dios. Y la verdad es que estoy como muy, me gusta mucho la oración y todo esto, la oración, el arte. Entonces cuando encontré el canal, yo dije, es que esto es mío, o sea, de verdad es que me encanta. Y no he encontrado nada que se parezcan, o sea, como que todos o son muy activos o son muy, muy de oración y el arte como que queda muy afuera, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy súper feliz. Pregunté por un taller de iconografía, pero pues yo soy de Puebla y pues estaba medio complicado irme hasta allá, pero pues a ver cuándo se me Algún día, hace. algún día. Montamos uno en Puebla y te lo llevamos a Sí, sí, sí. Monterrey. Muy bien. Y pues bueno, me interesa mucho este taller, este curso, porque mi interés, o bueno, mi encuentro con Dios más fuerte, o sea, y como más comprometido fue a raíz de las cartas de San Pablo. A raíz de este momento, yo pues como que empecé a profundizar mucho, mucho más. Estaba en la prepa todavía y a lo largo de mi vida he hecho como mucha reflexión en torno a quién es Dios, ¿no? Y tengo muchísimas ganas de seguirlo conociendo y en diferentes momentos digo, bueno, no puedo conocerlo si no veo o leo lo que él me dice, ¿no? Y lo leo tal cual, ¿no? Podrán decirme muchas cosas sobre él, pero me parece que esta es la manera como de acercarse más, ¿no? Aparte de hacer oración, pues estudiando la Sagrada Escritura. Yo estudié filosofía y pues nada más eso. Me llama la atención el curso por esto. Ay, Muchas qué gracias. bueno, Marisa. Pues muchas gracias. Tienes razón, acercarse a Dios a través de la palabra
es uno de los medios más eficaces, digamos, al final. Y Sí. también a través del arte, porque nuestra sensibilidad, pues, no tiene ni que razonar. Directamente Claro. tocamos la belleza de Dios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Marisa. Aquí te espero en México Gracias. para un taller de iconografía. Y si te quieres convertir en mi asistente, bienvenida. Ah, sí, sí, justo. Me encanta. Gracias. Muy bien. Lourdes, cuéntanos un poquito tú de dónde eres, cuál es tu inquietud. Hola, buenas noches a todas. Pues yo soy de México, pero hace unos años vivo aquí en Dallas, Texas. Pues realmente yo tomé el taller porque pues estoy como en mi crecimiento de fe. Espérame un segundito. Ay, ya saben que aquí cuando uno está digital, perdóname, Lourdes, ya, perdona. Y pues estoy así como en mi crecimiento de fe, donde estoy como investigando, estudiando, porque para mí a veces sí es medio complicado contextualizar la Biblia, ¿verdad? Ok. Que nada, por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, pues hay mucho protestantismo, ¿verdad? Entonces, la verdad que a mí sí me han hecho dudar de la fe, porque fui como muy atacada, ¿verdad? Como, ay, eres una idolatra porque eres católica y entonces yo dije, ay, que sí estoy, aparte, bueno, católica, ¿verdad? Pero no tan practicante, pero a mí de niña me inculcaron mucho la fe, entonces como que yo tenía esa semillita, ¿verdad? Y dije, ¿sí será que somos, o sea, que estamos en lo incorrecto? Entonces yo empecé a investigar y, bueno, mi mamá me dijo, mira, hija, primero investiga tu fe. Cuando la conozcas, si no te convence, pues te cambias, ¿verdad? Ujú. Entonces dije, sí es cierto, o sea, ¿cómo voy a dejar algo que yo no conozco bien? Entonces estoy como en ese caminar, ¿verdad? Y más que nada estoy fundamentándome, porque a veces como son tantas las cuestiones que te hacen, que digo, ¿cómo voy a debatir con alguien algo que todavía no lo domino bien? Claro. Entonces, pues estoy en ese, ¿verdad? En ese caminar. Y aparte de que yo el primer video que vi de ti fue de iconografía, porque a mí siempre me ha gustado mucho la pintura, pero yo decía, ay, es que el arte de ahorita no me gusta, a mí siempre me ha gustado como más, ¿verdad? Lo de antes. Y encontré la iconografía y cuando escuché ese video de la explicación de todo, ¿verdad? Dije, wow, qué profundo es esto. Sí, es un océano, sin fondo. Ajá. Y yo empecé, y así seguí. Y entonces ahorita que diste este taller, dije, que me tengo que dar esos fundamentos de la Biblia porque, digo que realmente soy, siempre que me cuestionan algo del catolicismo es de, dímelo en la Biblia, ¿dónde está en la Biblia? Y dame el versículo. Y entonces para mí es prefiero no, ¿verdad? No entrar en esos conflictos, pero lamentablemente es que sí me hicieron dudar. Claro. Entonces ahorita es donde estoy como reforzándome. Pues muy bien, qué gusto, Lourdes. La verdad que admirable y qué gran testimonio de buscar más sobre tu fe. Y si en algún momento yo digo algo que doy por hecho, alguna información que no estás entendiendo, pues dime, todas. Si yo doy por hecho alguna palabra, algún contexto, etcétera, sea, levanten la voz o hablen directamente, porque para mí lo que me interesa es que les sirva. O sea, ¿no? Entonces, pues me preguntan y con mucho gusto yo les respondo. Pues muchas gracias, Lourdes, y bienvenida. Y nos falta un usuario de Zoom que no sabemos quién es, pero no sé si hay una persona ahí que se quiera presentar. Pues, usuario. País, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, qué gusto. Oye, soy Maggie. Adivina qué. Ay, La tecnología me rebasa. Quiero Ay. pantalla y me dice, vete a configuración a la privacidad y no lo encuentro. Van a decir, esta quiere ser perfil bajo. Bueno, ya la vimos. Estoy buscando
cada vez que dices, hay una en Zoom que no aparece, dije, seré yo, soy yo, Eres tú, Thaís. Maggie, eres tú. Qué Déjame ahorita, sigo investigando a ver a qué hora salgo en la pantalla porque me dice que me vaya a configuración y no me quiero salir. Bueno, las saludo a todas, ahorita me van a ver la cara ya que encuentre mi privacidad aquí en el celular, pero yo conozco a Thaís de hace mucho tiempo, ¿verdad? Thaís de una manera muy especial y cuando me conecté con ella en las redes fue para mí pues muy emotivo, muy emotivo cuando le empecé a ver. Me perdí tu taller de salmos, Thaís, que quiero tomarlo porque se me Hay quedé que con ganas. recuperarlo. Exactamente, y cuando vi que ibas a dar este taller, me emocioné muchísimo porque yo pertenezco a un apostolado que se llama ANSPAC, no sé si lo conozcan, yo vivo en Tijuana, y ese apostolado es un apostolado que llegas a la mujer principalmente y tratas de formarla integralmente. Y a mí me toca dar moral avanzado. Todo lo que yo recibo, le decía yo a Thaís en la mañana, de cursos, de pláticas, que las redes sociales han sido pues muy maravillosas en toda la pandemia porque cuántos cursos nos brindaron y cuánto aprendimos. Ahorita que mencionaban al padre Miguel Guerra, pues yo también tomé muchos cursos con él, el de sanación interior, pero todo eso que recibimos es una bendición de Dios porque podemos derramarlo en todas esas señoras que Dios ha puesto en nuestro camino para tratar de formarlas también, que los primeros que somos formados somos nosotros, evidentemente, ¿no? Pero hoy el tema que me tocó dar era la iglesia y que todos formamos parte de la iglesia y que todos tenemos una misión dentro de la iglesia y que esa misión es pues extender el reino de Cristo y este curso que tú nos das, Thaís, va a ser una fuente verdaderamente para entender toda esa palabra y ese plan de salvación de Dios para cada una de nosotras y para que todas esas mujeres a las cuales Dios ha puesto en nuestro camino comprendan y amen ese plan de salvación que tienen, ¿verdad? Y es a través de la Biblia donde podemos encontrar toda esa verdad y esa palabra viva y eficaz, definitivamente. Pues Ay, muy contenta, Thaís, y muy emocionada de estar con ustedes, la verdad, muy emocionada. igualmente, esperamos que hoy o el próximo martes podemos ver tu cara para que no pensemos que es No, ahorita mientras traigo le sigo picando. Muy bien. ¿Okay? Bueno, Mucho gusto a todas. gracias, Maggie, de corazón, gracias. Pues creo que es un grupo muy rico, como ustedes mismas ven, y creo que esto nos va a enriquecer a todos. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a empezar nuestro curso. Yo también me voy a presentar. Mi nombre es Thaís Gea. Solo tengo nombre y apellido raro, pero soy mexicana, soy de la Ciudad de México y estudié teología bíblica en la Universidad Pontificia de México y actualmente estoy haciendo el doctorado también en teología bíblica en la Universidad Pontificia de México. Y pues como algunas mencionaron, también me dedico a la iconografía, que es esta pintura, que es como la pintura sacra más antigua, y también a la oración. Son esas tres las áreas de evangelización, la Biblia, la oración y la iconografía. Entonces, pues con gusto comparto con ustedes lo que he recibido. Este curso fue más enriquecido esta vez porque estuve 6 meses haciendo investigación en Tierra Santa. Entonces tuve este honor de poder conocer los lugares santos, que la verdad es que también sitios arqueológicos que te hacen comprender la realidad de la Biblia, pero tocándola, ¿no? Que quizá alguna de ustedes ya ha tenido esta oportunidad. Entonces, bueno, pues yo con mucho deseo quiero compartir todo lo que sé. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el programa. Aquí les dejo también las redes sociales. Claramente ustedes ya las conocen, pero bueno, se las dejo también. Todo lo voy a mandar por PDF a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Por si tienen alguna duda, comentario, etcétera, pues no duden en contactar. Entonces, lo primero que quisiera presentar es el esquema del curso y un poquito la razón de ser de este esquema para que comprendamos las sesiones que vamos a tener, que van a ser 5 de 2 horas cada una, en qué nos vamos a enfocar. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una introducción de geografía, historia y libros sagrados.
Este curso es sobre teología del Antiguo Testamento, es decir, la reflexión religiosa del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros no podemos reflexionar sobre esta fe de Israel si no hemos considerado tanto el lugar geográfico, el espacio geográfico en donde estos acontecimientos sucedieron, la historia, es decir, los hechos que sucedieron, porque esto es sumamente importante. Dios se manifiesta en la historia. A las personas humanas de cuerpo, de piel, ¿no? Que podemos ver, que podemos tocar. Entonces va a ser muy importante esta introducción. A veces es un poquito, ¿cómo decirlo? Es una línea del tiempo para que nosotros ubiquemos la historia del pueblo de Israel en el tiempo. Quizá a alguno le va a parecer esta introducción que vamos a hacer como que hay que profundizar más en este aspecto. Lo más importante en esta introducción que va a ser la sesión de hoy es que ustedes tengan una línea del tiempo. Nosotros a veces escuchamos a Abraham, escuchamos a David, escuchamos de Moisés y no sabemos dónde ubicarlos en la historia. Entonces, esta línea del tiempo va a ser muy importante porque en base a esta historia que vamos a aprender el día de hoy, bueno, a recordar o incluso simplemente encajar en la historia, va a ser la base para todas las demás sesiones. En el fondo, esta línea del tiempo y esta introducción casi que la hago para mí, para poder después solo decir, ¿se acuerdan de Abraham? Ese que mencionamos, y entonces ya hacemos referencia. Y también vamos a hablar un poquito de los libros sagrados. ¿Por qué? Porque la historia se puso por escrita en unos libros sagrados, sin embargo tenemos que entender un poco en qué sentido o cómo fue escrita. Entonces esa es la introducción que la vamos a ver el día de hoy. Después, la próxima semana vamos a ver el tema El Dios de Israel. Como ven el título de este curso, El Dios de Israel y su pueblo, tiene la intención de acercarnos a responder esta pregunta. ¿Quién es el Dios en el que cree el pueblo de Israel? Y después entender quién es el pueblo elegido, porque el pueblo elegido se define en relación con Yahvé, con Dios. Entonces vamos a ver el Dios de Israel, el pueblo elegido, pero no en sí mismo, sino en relación con Dios. Y después tenemos que entender qué tipo de relación tienen Dios y el pueblo. El pueblo de Israel utilizó varias imágenes para hablar de su relación con Dios. La imagen de Dios Padre, la imagen de un amigo, la imagen de un esposo. Sin embargo, una de las imágenes más ricas y que vamos a profundizar en ella es la imagen de la alianza de Dios con su pueblo, que va a ser el tercer tema. Después vamos a hablar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede comprender la alianza de Dios con su pueblo sin entender que la razón de ser de esta alianza es única y exclusivamente el amor que Dios quiere tener para su pueblo. Después del tema 5 vamos a hablar del espacio sagrado. El espacio sagrado, ¿a qué me refiero? Dios se manifiesta al pueblo y al manifestarse al pueblo, el pueblo elige ciertos espacios que están dedicados a la divinidad. Entonces vamos a hablar de esta evolución en el tiempo del espacio sagrado. Por ejemplo, el tabernáculo, la tienda del encuentro que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, el templo de Jerusalén, la época cuando no hubo templo porque fue destruido, cómo se realizó el culto, cómo cambió esta idea del espacio sagrado. Entonces vamos a hablar del espacio sagrado y en el tema 6 vamos a hablar del culto a lo largo de la historia de Israel. El pueblo de Israel en relación con Dios realiza un culto, sacrificios, holocaustos, sacrificios de comunión, libaciones, etc. Entonces vamos a entender un poquito toda esta terminología del culto y su sentido profundo. Para terminar en el tema número 7, para que perseveren, vamos a terminar con las fiestas en Israel. Vamos a hablar de las fiestas, sobre todo nos vamos a centrar en el primer siglo, que nos sirve para poder comprender a Jesús. Entender las fiestas judías es entender a Jesús y sus discursos. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda sobre el esquema del curso que vamos a tomar? No. Bueno. Ahora, sobre la bibliografía, se las voy a mandar.
la he separado por distintas temáticas. Sin embargo, cada sesión yo les voy a decir qué bibliografía conviene leer si alguien está interesado. ¿Por qué? Porque si les digo toda la bibliografía ahorita, se me van a perder. Entonces, cada sesión mejor les digo la bibliografía. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, que es este tema de introducción, que va a ser sumamente importante para que nos sirva de base para luego entonces sí entrar a la teología. Será quizá una sesión un poquito más teórica, quizá menos, no nos vamos a sentir así de, ay, wow, cuánto nos ama Dios, ¿no? Que son los temas teológicos nos generan pues un sentido un poquito más espiritual. En esta ocasión vamos a empezar por este tema introductorio muy necesario sobre la geografía y la historia y los libros sagrados. Vamos a empezar por lo que parece más sencillo, que es la geografía. ¿Y por qué presento la geografía? La historia sucede en base a la geografía. Es decir, toda civilización empieza en donde hay una fuente de agua. Si no hay fuente de agua y las personas no tienen que beber, no tienen agua suficiente para subsistir, no se genera una civilización. Ya con ese dato tan sencillo y tan concreto, podemos entender la importancia de la geografía. También, por ejemplo, si la zona es más fértil, pues la civilización va a ser más rica. Si la ciudad está colocada en un cruce de caminos, va a ser una ciudad comercial que va a tener una característica especial. Entonces, esta base de geografía nos ayudará para entonces comprender también la historia. Entonces, un dato muy básico que quizá la mayoría de ustedes conocen es que Israel se mueve en esta zona que es actual Israel y Palestina, que va a ser lo que se llama la tierra de la promesa. ¿Ven mi cursor? ¿Sí? ¿Alguien me puede ver? Israel, sí. Para que no yo dé por hecho que les estoy señalando y nadie lo ve. Entonces, esta zona, como ven, este es el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Entonces, en esta zona tan chiquitita del mapa sucede la historia de la salvación, ¿no? De repente vamos un poquito a Egipto y luego vamos un poquito a Babilonia, pero en realidad en esta es la zona de la tierra de la promesa. Ahora, si se fijan, esto que se llama el creciente fértil, es una zona que está bañada por 3 ríos importantes, el río Tigris, el río Éufrates y el río Nilo. Esto ya nos habla de una realidad. En esta zona, en donde el resto es más bien desértico, se van a establecer las civilizaciones. Entonces vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de las civilizaciones de Mesopotamia y obviamente también vamos a hablar de aquellas civilizaciones que compartieron territorio con Israel, no siempre en la paz, no, casi siempre. Pero bueno, pues tenemos este creciente fértil. Ahora vamos a hacer un zoom para acercarnos a esta zona de Israel o Palestina. Acuérdense que actualmente comparten territorio. Y entonces vamos a ver cómo se encuentra este mar de Galilea. Y aquí, esto se llama la falla del Rift, porque aquí son 2 placas tectónicas que chocan, se juntan. Estas 2 placas tectónicas generan un valle tan profundo que se encuentra debajo del nivel del mar. El mar Muerto está más o menos a menos 397. Realmente en Israel se pone menos 400 debajo del nivel del mar. Es decir, estamos hablando del nivel más bajo de todo el mundo, ¿no? Es el lugar más bajo del nivel del mar. ¿Y qué es lo que genera esto? El río Jordán genera todo un valle fértil y el mar de Galilea genera también en la zona norte una zona fértil. Sin embargo, la zona del sur va a ser una zona más bien desértica. Además, vemos aquí una zona de cordillera montañosa que se llama la Shefelá. Esta zona de la Shefelá hace que Israel no fuera un pueblo tan marítimo, porque más bien se situó en estas colinas, pero obviamente estas colinas no favorecían a que ellos tuvieran contacto con el mar Mediterráneo.
Vamos a ver cómo aquí se va a establecer más bien los filisteos y en la parte norte los fenicios, pero realmente Israel no fue un país, una civilización marítima. De hecho, para ellos el mar era negativo, era visto como un lugar de muerte en donde estaba el leviatán, el ser, el demonio prácticamente, ¿no? El dragón marítimo, y entonces, pues para ellos es un lugar que les genera miedo. Entonces vamos a ver unas fotografías de estas zonas para que nosotros ubiquemos. Vamos a separar la zona por, bueno, perdón, antes vamos a ver algunas ciudades importantes, solo para situarlas. Yo les voy a compartir la presentación. Esta es una pregunta. ¿Les sirve que se las comparta antes de la sesión o después de la sesión? Yo prefiero antes. Antes, ¿verdad? Porque Antes. también ahí ustedes pueden hacer sus anotaciones. Muy bien, Sí. entonces yo me comprometo a compartírselas antes para que ustedes puedan anotar, etc. Entonces, bueno, este mapa nos ayuda a identificar algunas ciudades. ¿Con qué intención? Porque nosotros a veces simplemente decimos Jericó y decimos ¿dónde lo encuentro en el mapa? Entonces vamos a ver unas ciudades importantes. Primero, unas ciudades importantes que marcan el límite del territorio de Israel y de Palestina, que fue la tierra de la promesa. En el norte sería Dan y en el sur sería Beersheba. De hecho, hay una expresión en la Biblia que se dice de Dan a Beersheba, y se cree que esto, o sea, en la Biblia más bien, en la narrativa bíblica, se expresa que este es el territorio que Moisés vio como tierra de la promesa. Obviamente no se puede ver ese territorio porque es demasiado amplio. Sin embargo, es un modo de decir desde el norte, Dan, hasta el sur, Beersheba, esto es nuestra tierra de la promesa. Entonces, la ciudad de Dan va a ser una ciudad muy importante. Primero fue ciudad cananea y luego fue ciudad israelita. ¿Por qué es tan importante? Porque conecta con Mesopotamia. Es la puerta de Mesopotamia. Después tenemos Bet Shean, que en el futuro también va a ser una ciudad muy importante greco-romana. Y tenemos estas tres ciudades del Reino del Norte que van a ser comunes para nosotros. Samaria, Siquem y Silo. Samaria y Siquem, los dos fueron capitales del Reino del Norte, y Silo fue la ciudad en donde se colocó la tienda del encuentro. ¿Se acuerdan de este tabernáculo que acompañaba al pueblo? Y se situó aquí en Silo. Por lo tanto, fue un lugar de culto muy importante y fue la liga de tribus. Ahí se unían las 12 tribus y se encontraban para llegar a acuerdos, tomar decisiones, etc. Luego, otro lugar importante va a ser Betel. Este lo vamos a mencionar cuando hablemos de los santuarios. La frontera del Reino del Norte, ahora van a entender la diferencia entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, era Betel y Dan. Dan y Betel. Y aquí Jeroboam construye dos santuarios a Yahvé que son distintos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiere mantener a su gente en el Reino del Norte para que nadie vaya a Jerusalén. Eso lo vamos a entender más adelante. Pero recuerden de esta ciudad, Betel. Después del Reino del Sur, la ciudad más importante va a ser Jerusalén, que sigue siendo obviamente el centro más importante de la tierra prometida, y vamos a entender cuándo asume su importancia, porque Jerusalén no tiene importancia en la época de los patriarcas, más bien es en época de David. Después tenemos la ciudad de Jericó, que se encuentra al lado del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto y en una zona que es un oasis. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo entero. ¿Por qué? Porque en Jericó se realizó lo que se llama la revolución del Neolítico, es decir, cuando se pasó de ser nómadas a sedentarios, y cuando se hizo la revolución urbana, es decir, cuando las aldeas se convirtieron en ciudades construyendo sus murallas. Esta ciudad, la ciudad de Jericó, es una de las más antiguas. Entonces, por eso se sitúa en el mapa y es sumamente importante. Va a ser la primera ciudad que es relatada en el libro de Josías como la primera conquista. Después vamos a ver Hebrón, que va a ser muy importante porque va a ser la única tierra que Abraham compró
es decir, su única tierra en posesión. Vamos a entenderlo cuando hablemos de la alianza, lo importante que va a ser para Abraham haber poseído esta tierra. Y después vemos Beersheba, que es esta ciudad del sur que marca el límite entre el norte y el sur. Y Beersheba es una ciudad realmente casi en el desierto, en el límite del desierto, en el lugar donde todavía hay agua, pero ya casi no hay. Entonces vamos a ver esta ciudad. Estas tres ciudades, Ashdod, Ascalón y Gaza, forman parte de la Pentápolis filistea, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Y Tiro y Sidón, que seguro les suena de un poquito de evangelios, que Jesús fue a la zona de Tiro y Sidón, son los puertos de los fenicios. También vamos a entender quiénes son los fenicios. Entonces, bueno, sé que les he dado mucha información, pero bueno, de estas ciudades, ¿alguna tiene alguna duda de alguna de estas ciudades que no le quedó claro? Pues vamos adelante entonces. Yo quisiera enseñarles la realidad geográfica de Israel y Palestina, utilizando la terminología del siglo I, que sería la terminología que se utiliza en los evangelios. Es decir, las regiones de Galilea, Samaria y Judea, ¿ok? Pero tenemos que entender que obviamente esto evolucionó, no siempre se llamaba Judea, Samaria y Galilea. Sin embargo, es fácil porque de esta manera podemos acercarnos a lo más conocido para nosotros, que quizás son los evangelios. Entonces vamos a ver estas tres zonas, vamos a verlo físicamente cómo se ve. Lo primero que tenemos es Galilea. Como les decía, Galilea está rodea el mar de Galilea, que este es el mar de Galilea, y esto genera fertilidad en la tierra. En el fondo es como si fuera un desierto, pero como llueve y tiene estas aguas de el mar de Galilea, es una zona fértil. Entonces, bueno, Galilea está marcado por esta realidad, por el mar de Galilea y obviamente también pues sus oficios, ¿no? La pesca, etc. Galilea también tiene ciertas colinas, no es un lugar plano, sino que tiene colinas y colinas verdes que sirven como colinas de cultivo. Sandra, te escucho. ¿Tenías alguna pregunta? Creo que habías levantado el micrófono. ¿El mar de Galilea es mar o es lago? Porque es a un veces lago. dicen... Okay. Es un lago, sin embargo, Se le dice. tienes que visualizar que este es un lugar que no tiene prácticamente agua. Entonces, aunque es un lago, porque está cerrado, digamos, se considera un mar, ¿no? Entonces tiene los dos nombres, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Después pasamos a Samaria. Samaria es de las zonas más fértiles. Galilea y Samaria son zonas fértiles, las dos. Sin embargo, tienen una diferencia. Samaria son colinas pequeñas, como las estamos viendo aquí, con piedras. De hecho, hay un midrash que dice que Dios creó el mundo con 5 carretas de piedra. Con una carreta de piedra creó toda la tierra y las otras 4 cayeron en Samaria, porque realmente es un lugar de mucha roca. Y lo que ahí florece son los olivos. Entonces vamos a ver mucho aceite, aceitunas, también tenemos viñedos, entonces vamos a tener uva, vino, etc. Fíjense ya las zonas de cultivo, obviamente estas zonas de cultivo son nuevas, pero fíjense este territorio, pues no parece un desierto. Ahora vamos a llegar al desierto y van a ver la diferencia, ¿no? Y entonces pues vemos estas zonas fértiles, sobre todo con naturaleza del Mediterráneo al final. O sea, cuando ustedes piensen en Israel, piensen en Mediterráneo, cítricos, vid, olivo, etcétera. Es como lo más común. Y después bajamos a Judea, que Judea tiene una característica que nos engaña, porque fíjense estos pinos
como que decimos, qué chistoso, pino, como que no me lo imaginaría en el Mediterráneo. De hecho, no había prácticamente madera, por eso los cedros del Líbano son lo más preciado de todo. ¿Qué es lo que sucedió cuando los británicos estuvieron en Israel, que se llama el mandato británico? Plantaron muchas coníferas, se llaman, ¿no? Pinos. Y entonces nos modificaron un poquito el territorio. Pero bueno, pero igual necesito presentarles esta zona de Judea, en la zona norte, que es una zona de montañas, que de hecho aquí es en donde fue la visitación en Ain Karen, en donde la Virgen se dirige hacia las colinas de Judea. Y estas colinas más bien deben de tener esta naturaleza, una naturaleza más de Mediterráneo. Pero a su vez Judea tiene este desierto. Entonces vamos a ver 3 tipos de desierto que encontramos en la zona sur. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues obviamente una inhabitación. Hace que el reino del norte vaya a ser mucho más rico porque es mucho más fértil que el reino del sur. ¿Cuál es la diferencia entre este terreno y el terreno del norte? La precipitación, la lluvia. Aquí llueve menos y por lo tanto la tierra no es fértil. Y vamos a ver 3 tipos de desierto aquí. El primero es el desierto que se llama Midbar, que esta es una palabra en hebreo. Voy a intentar también introducirles algunas palabras en hebreo, que puede ser interesante su conocimiento. Pero bueno, Midbar viene de un verbo que la raíz es dar de comer. Por lo tanto, en este desierto sí tiene algo de precipitación, de lluvia, y por lo tanto sí se puede comer de este desierto. No sé si ven unos pastizales aquí, que las ovejas comen de estos pastizales. Por lo tanto, aquí se ven muchos pastores con sus ovejas comiendo de estos pastizales. Y muchos de las zonas de desierto tienen unas cosas que se llaman wadis, en donde pasa un río. Wadi es valle en árabe. Pasa un río y va fecundando la tierra. Entonces, fíjense cómo sí tenemos algo de alimentación. Pero después tenemos otro desierto que se llama el Negev, que se encuentra más al sur todavía, y este desierto significa marcado por los wadis. Entonces, los wadis van a ser estos, fíjense qué inmensidad. Son unos valles que tienen casi 2 montañas del lado derecho y del lado izquierdo, que son generados por unas lluvias que hacen que haya unos ríos que cada 4 años, más o menos 5 o 4 años pasan y que se pueden llevar hasta una casa, un camión, o sea, pasan llevándose todo. Y entonces estos ríos, que en hebreo sería Nahal, que pasan, van configurando como de manera como serpentinas, van dejando este territorio. Y después, como la tierra es arenisca, el viento va erosionando toda esta zona. Entonces, este va a ser nuestra vista, y el desierto del Negev tiene ciertos oasis, como estamos viendo esta foto del oasis de Engedi. Pero miren el desierto, realmente son montañas y no vemos esos pequeños pastizales que veíamos en el desierto de Judea. Esto es la vista del desierto del Negev. Fíjense cómo aquí está marcado por el Wadi, y de hecho se ve verde el Nahal por donde pasa, y pues vemos cómo pues prácticamente no tiene vida. En el sur se encuentra pues el Mar Muerto, que recuerden que es este mar que tiene mucha concentración de sal y otros minerales, que pues realmente no hay gran vida. Pero a la vez la sal fue sumamente utilizada en la antigüedad para conservar los alimentos, o sea, no solo para sazonar, sino que tiene muchas propiedades. Entonces, pues fue muy aprovechada. Y después tenemos un último desierto, que es prácticamente inhabitable, que se llama el desierto del Arabá, que se encuentra totalmente al sur. Y este desierto son normalmente planicies, algunas montañas, pero más bien planicies. Ya no tenemos estas formaciones como de curvas y montañas, sino que son planicies, en donde crecen muy poquitos árboles. Por ejemplo, uno de los que crece es la acacia. ¿Se acuerdan que el tabernáculo había sido construido con madera de acacia? Porque claro, el pueblo de Israel estaba en este desierto,
Y lo único que tenía era la madera de acacia, que este árbol puede hasta morirse y solo quedarle 2 raíces, y con esas 2 raíces todo vuelve a crecer cuando cae un poco de agua. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar este desierto en el sur. Pues todo esto para entender un poco, voy a regresar al mapa, para entender un poco este landscape, o como se llama, como este panorama que tenemos, de la zona de Galilea mucho más fértil, la zona de Samaria con toda su producción de aceite, de vino, de vid, etcétera, y después pues obviamente un desierto que pues ya es que no, creo que esta foto nos ayuda más, el desierto que pues ya lo vemos como es prácticamente inhabitable. Entonces, bueno, sobre geografía, Sandra, ¿alguna pregunta? Te escuchamos. Atención, ¿en todas las áreas cae nieve o en qué parte cae nieve? Pues mira, yo sé que, por ejemplo, el año pasado nevó en Jerusalén y nevó en la Ciudad Santa, en Jerusalén. Y también sé, por ejemplo, en la península del Sinaí, que es un poquito más al sur del desierto del Araba, pero que también es un desierto, también nieva, se pasa un frío tremendo. Entonces, no sé si en todas las regiones nieva, pero sí llega a nevar. O sea, se hace mucho frío en el invierno. Ah, bueno, es que me llama la atención por ser desierto, ¿verdad? Entonces, Sí, por pero eso era mi... es muy frío, es que es un clima muy extremoso. Hace muchísimo calor o hace un frío insoportable. Entonces, pues también eso lo hace muy inhabitable. Pero también tenemos que pensar el misterio de que en ese desierto el pueblo de Israel se encontró por muchos años y ahí se encontró con Dios y ahí Dios se le manifestó en el desierto y tenemos que entender también ese sentido del desierto, ¿no? Entonces, bueno, pues listas para echarse un clavado a la historia. Para la historia nos va a servir esta línea del tiempo que les mandé, un PDF que nos puede ayudar pues a tener pues algunos datos que nos pueden ayudar para hablar de la historia. Solo quiero hacer una breve introducción. Recuerden que la Biblia no es un libro de historia. Es decir, la Biblia nos relata la historia de nuestra salvación, pero no es un libro que tiene la pretensión de mostrarnos los hechos históricos como sucedieron, sino más bien los hechos históricos interpretados, por eso es esta palabra, la interpretación, a la luz de la fe de Israel. O sea, a Israel no le interesa poner por escrito lo que le sucedió, sino lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Y entonces por eso la Biblia tenemos que acercarnos a ella conscientes de que es un texto interpretado. Pero también es un texto reinterpretado. Y me van a decir, ay Diosito, ¿qué términos nos está diciendo Thais? ¿A qué me refiero con reinterpretado? Acuérdense que los libros sagrados no fueron escritos en el mismo momento en que las cosas estaban sucediendo. Es decir, no había un escriba al lado de Moisés escribiendo todos los sucesos del Éxodo, sino que más bien estos hechos fueron transmitidos de manera oral, de generación en generación, hasta que después se pusieron por escrito. Y se pusieron por escrito en una época muy específica, cada uno en una época distinta, vamos a ver. Y este hecho de que fueron escritos en una época distinta nos tiene que hacer entender que están influenciados por la época en que fueron escritos. Es decir, si nosotros ahorita escribimos sobre la vida de Jesús que sucedió hace 2000 años, lo vamos a hacer con nuestra mentalidad, con nuestras palabras, haciendo énfasis en lo que nos interesa a nosotros. Quizá a los apóstoles les interesaba otra cosa, pero a nosotros eso ya no nos interesa. Y entonces tenemos que entender esto, que los textos bíblicos están puestos por escrito en un momento tardío. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, lo pueden leer en la presentación porque quiero ir directamente a la línea del tiempo, pero quiero enseñarles esto. Vamos a pensar que la Biblia tiene 3 estratos. El primer estrato es el hecho histórico. Nosotros no negamos la verdad en la Biblia en el sentido de que
los acontecimientos que fueron interpretados sucedieron históricamente de alguna manera y se parte de un hecho histórico. Ahora bien, ese hecho histórico fue interpretado. Es decir, ahora vamos a poner un ejemplo para que entiendan bien. Voy a decir esto de los 3 estratos y les pongo el ejemplo. Y después fue reinterpretado, que fue lo que mencioné al final. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la salida del pueblo de Israel de los trabajos forzados. Este es un hecho histórico que vamos a hablar de él y vamos a ver cómo se puede comprobar cómo realmente hubo hebreos en Egipto que trabajaban de manera forzada y que decidieron huir de Egipto. Este es el hecho histórico. Ahora, ¿cómo ese hecho histórico es interpretado? Es interpretado de la siguiente manera. Yahvé liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y los condujo a la tierra de la promesa. ¿Cómo interpreta Egipto este hecho histórico? No va a decir, nuestro Dios salvó a otro pueblo de nuestra esclavitud. Obviamente que no, ellos van a hacer otra interpretación y van a llegar a su propia conclusión. Pero vamos a ver cómo el pueblo de Israel, partiendo de un hecho histórico, ve en este hecho histórico la acción de Dios en favor de su pueblo. Ahora bien, este mismo acontecimiento es reinterpretado cuando, por ejemplo, en la época del exilio, vamos a hablar del exilio a Babilonia, cuando el pueblo de Israel, por los babilonios, es llevada al exilio, y entonces ahí el pueblo de Israel vuelve a decir, Yahvé va a llevar a cabo un nuevo éxodo, nos va a volver a liberar y nos va a conducir otra vez a la tierra de la promesa. Entonces, se dan cuenta, partimos de un hecho histórico, este hecho histórico es interpretado y después, en una época posterior, es reinterpretado. Ahora te doy la palabra, déjame termino para que terminemos con esta idea. Y después nosotros también hacemos una actualización de este hecho. Es decir, cuando nosotros pensamos en la salida del pueblo de Israel a la luz de Jesús, nosotros decimos, Jesús ha liberado a toda la humanidad de la esclavitud, ahora del pecado, con su muerte en la cruz, y nos ha abierto las puertas de una nueva tierra prometida. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nosotros también hacemos esta reinterpretación del texto bíblico? Y esto tiene una razón de ser, porque la Biblia es palabra viva, no es palabra muerta, sino palabra que nos sigue hablando en las distintas circunstancias. Entonces, bueno, alguien levantó la mano. Yo sé que esto es un poquito difícil de comprender, pero bueno, creo que es valioso entender estos estratos de la Biblia. Pero bueno, escucho, ¿alguien tenía algo que comentar? Sí, Thais. Yo lo que pasa es que era esa parte, que si ahora nosotros también se consideraba como reinterpretación, pero ya lo explicaste, ya no se llama reinterpretación, sino actualización, ¿no? Cuando tú la aplicas en tu vida. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que esto va a ser muy importante. La reinterpretación quedó escrita en la Biblia. Es decir, la reinterpretación se hizo antes de que el canon quedara cerrado. Nosotros no podemos borrar la Biblia y volverla a escribir, pero los textos bíblicos tienen reinterpretaciones ahí en el mismo texto bíblico. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, pues espero que haya quedado clara esta diferencia entre reinterpretación y actualización. Sí, Thais, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, pues vamos a echarnos entonces un clavado de la historia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Todavía tienen energía para escuchar? ¿Necesitan una pausa o cómo vamos? Bien. Todos bien. Muy bien. Pues vamos a aprovechar este tiempo, ya que estamos aquí en nuestro curso, pues vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, pues vamos a echarnos un clavadito en esta historia. Sobre todo, antes de empezar, quisiera mostrarles las distintas civilizaciones con las cuales entró en contacto Israel, para que cuando yo las mencione ya ustedes las ubiquen geográficamente, para que puedan decir, ah, claro, aquí están ubicadas. Si esta clase les parece muy intensa, vuelvan a escuchar,
Siempre pueden ponerle pausa y volverle a escuchar porque es muy importante. Entonces vamos a ver este mapa de Medio Oriente. Vamos a ver las civilizaciones más importantes. En primer lugar tenemos aquí a Egipto, que me pareció bellísimo este mapa porque incluso tiene pues la iconografía de cada civilización. Entonces vemos a este egipcio. En la zona del Nilo siempre se va a llamar Egipto, siempre va a ser esta la civilización. Después vamos a, Después vamos a ver en la zona de actual Israel y Palestina, que es la tierra de la promesa, vamos a ver que van a haber varias civilizaciones conviviendo con el pueblo de Israel, pero la que más es conocida para nosotros son los cananeos. En esta zona van a estar los cananeos. Y después toda esta zona se llama Mesopotamia, que está bañada por los ríos Tigris y Éufrates, y aquí vamos a tener sobre todo 3 civilizaciones importantes. La primera va a ser Asiria, que se encuentra aquí en el norte. Después va a ser Babilonia, que se encuentra aquí un poco más al sur. Después va a ser Persia, que vamos a ir viendo cómo van a dominar todo. Entonces son estas 3 civilizaciones que vamos a mencionar. Y después tenemos esta zona que se llama Asia Menor en época de San Pablo, la que estaba leyendo las cartas de San Pablo, actual Turquía. Entonces en esta zona vamos a tener a los hititas y posteriormente más civilizaciones de Anatolia hasta que se convierten en los griegos. Toda esta zona la dominan los griegos. Aquí tenemos a Grecia y pues aquí tenemos Italia, que ya no nos sale en el mapa, que serían los romanos. ¿Okay? Entonces vamos a tener estas civilizaciones y vamos a irlas mencionando de cómo fueron influenciando en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra línea del tiempo? Vamos a empezar. En la parte de arriba vamos a colocar lo que llamamos el acontecimiento. Acuérdense que acontecimiento es el hecho interpretado. Esto es lo que nosotros conocemos por el término historia de salvación. Y es lo que tenemos más común. Y en la parte de abajo vamos a acercarnos un poquito a la historia. Esto siempre es un acercamiento porque para conocer la historia, pues nos es muy difícil. Tenemos la arqueología, tenemos los documentos extrabíblicos, los bíblicos también, que también nos arrojan algo de información sobre la historia, pero pues son textos de 4,000 años, son restos arqueológicos de 3,000 años atrás y los restos arqueológicos pues son interpretados por el arqueólogo en turno. Entonces, vamos simplemente a acercarnos un poquito a la realidad, a comprender un poco cómo pudo haber sido este hecho histórico. Entonces, el relato de Génesis del 1 al 11, esos primeros 11 capítulos, nos hablan de los orígenes de la humanidad. Estos orígenes de la humanidad son unos orígenes teológicos, es decir, no los vamos a conectar con ningún hecho histórico porque no tienen un objetivo histórico, sino teológico. Quieren entender cómo inició la humanidad. Entonces, los vamos a dejar ahí en pausa. Si perseveran y se quieren inscribir al módulo 2, vamos a hablar de los orígenes de la humanidad en el módulo 2. Ahora en el módulo 1 los vamos a dejar en pausa. Entonces, vamos a empezar con los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues vamos a recordar los patriarcas principales que son Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob que van a ser los patriarcas, o sea, los padres de familia de las 12 tribus de Israel. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob y pues el que más conocemos sería José. Ahora, esta época más o menos coincide con el 1800 a.C. En esta época del 1800 a.C., había unos grupos de pastores nómadas que eran conocidos como los amoritas, que trashumaban. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Trashumar es moverse de un lugar a otro buscando pastos fértiles para el ganado. Entonces, estos pastores nómadas se movían en todo el creciente fértil. Y ya tenemos en nuestra mente ese mapa del creciente fértil, en donde estos amoritas se iban moviendo, buscando pastos para sus ovejas.
Estos pastores nómadas no es que se quedaban un fin de semana en un lugar y al fin de semana siguiente ya estaban en otro. No, se establecían con sus tiendas de campaña, con su gente, es decir, su tribu, que la tribu consistía en varias familias que se ligaban a un mismo patriarca, a un mismo abuelo común, por así decirlo, antepasado común. Y entonces se situaban en las zonas, pero es importante entender que eran las zonas en las afueras de las ciudades-estado. Para esta época ya existían los cananeos, ese pueblo que la Biblia lo menciona como si fueran los peores del mundo, pero bueno, los vamos a entender un poco más de ellos. Pero los cananeos tenían unas ciudades-estado, es decir, tenían ciudades amuralladas que vivían un estilo de vida sedentario y afuera estaban estos pastores que todavía no habían evolucionado a un estilo más sedentario de vivir. Así es como tenemos que situar a los patriarcas. Los patriarcas eran este tipo de grupos de pastores nómadas que se van moviendo de un lado a otro buscando pastos fértiles para su ganado. Y de hecho, cuando nosotros leemos las historias patriarcales, entendemos que ese es el contexto. Vemos cómo Abraham sale, ahorita te doy la palabra, Laura. Abraham sale de Ur de los Caldeos, se dirige a Harán, desde Harán después llega a la tierra de la promesa. En la tierra de la promesa no se queda ahí, sino que va a Egipto, luego regresa. Entonces vemos a Abraham moviéndose por todo el creciente fértil, con toda su familia, con su ganado, etc. Entonces, este es el contexto histórico en donde tenemos que situar las historias patriarcales. Laura, tienes una pregunta. Sí, Thais, ¿a Moisés se considera patriarca? No. Ok. Vamos a ver la época. Moisés se considera más bien el gran legislador. Es mediador entre Dios y el pueblo, el gran libertador, mediador para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Estamos más bien en los antepasados de Moisés. Ahora vamos a llegar a Moisés. Ok, gracias. Entonces, bueno, pues tenemos a los patriarcas. Después de los patriarcas, justo lo que decía Laura, vamos hacia lo que llamamos el Éxodo, que es lo que nos relata la narrativa bíblica. Cuando yo me refiero a la narrativa bíblica, estoy diciendo la historia como está escrita en la Biblia, es decir, lo que nosotros llamamos historia de la salvación. La narrativa bíblica nos explica que José es vendido por sus hermanos por una envidia y José termina yéndose a Egipto. Posteriormente, algunas tribus de los hijos de Jacob, que es el padre de José, pasan hambre. Y entonces tienen que ir a Egipto a pedir asilo. Y los recibe José. Y José les da asilo. Por lo tanto, vemos cómo se conecta en la historia de la salvación algunas tribus que bajan a Egipto a pedir asilo. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué podemos decir históricamente? Históricamente es muy conocido, tanto por huellas arqueológicas como por documentos escritos, que Egipto era un pueblo que abría sus puertas a migrantes. Es decir, acogía a grupos que por distintas razones, casi siempre por hambruna o por alguna situación de guerra, decidían huir de la tierra de Canaán, que es esta tierra de Palestina, Israel que hemos mencionado, y que bajaban a Egipto para buscar mejores oportunidades, para buscar comida, para buscar pues trabajo también. Entonces vamos a ver a oleadas de grupos de los que se llaman los Abirú, que fíjense, Abirú tiene las 3 consonantes de los hebreos. Abirú. Estos grupos de pastores también que estaban buscando pues una mejor vida y van a Egipto. Ahí es donde podemos situar a los hebreos que se dirigen a Egipto. Ahora bien, estos hebreos que están en Egipto nos relata la narrativa bíblica que fueron forzados a duros trabajos y que desean huir y que Dios los libera de la esclavitud en Egipto, los conduce por el desierto y los lleva a la tierra de la promesa. Eso les suena conocido, ¿no? Ese es el relato bíblico.
Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos cómo fue estos trabajos forzados. Si tiene registro de que había grupos de los Abirú, de los hebreos, que tenían que trabajar sobre todo en las construcciones de las pirámides. En concreto, se habla de la época de Ramsés II, en donde los Abirú fueron empleados para la construcción de Menfis. Entonces, esta prueba arqueológica nos dice, había un grupo de Abirú que es muy similar a los hebreos, que estaban ahí trabajando en época de Ramsés II. Entonces, la mayoría de los biblistas sitúan la salida del pueblo de Israel en época del faraón Ramsés II. Por eso es esta fecha, 1304. Ahora, una cosa que se considera es que la manera en que está relatada la salida del pueblo de Israel es muy épico, legendario, engrandecido el relato. Es decir, pues el pueblo de Israel esclavo no podía tener oro para poder construir el tabernáculo como estaba construido. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, no tanto, ¿nos están mintiendo? Nadie nos quiere mentir. Más bien nos tenemos que preguntar, ¿cuándo fue escrito este texto bíblico? Este texto bíblico fue escrito en época del exilio. Entonces ahí tenemos una huella de reinterpretación. Es decir, los judíos exiliados están queriendo identificarse con su pasado y meten algunos aspectos que son más bien de su presente, los proyectan al pasado para entenderse mejor. Bueno, entonces, ¿se entiende esto que quiero decir? Si dos participantes levantaron la mano, yo sé que es difícil de comprender, entonces las escucho. Bueno, una consulta. Sí. Estos Abirú, Ajá. ¿eso sí es históricamente comprobado? Exacto. Son unos grupos que no son identificados directamente con los hebreos, pero que tienen un estilo de vida muy similar al estilo hebreo y que tienen origen en Canaán, en esta tierra de Canaán. Entonces, por analogía podemos decir, si existió un grupo de Abirús que vivían de esta misma manera que los hebreos, seguramente existió también un grupo de hebreos que tenían estas mismas características, solo que ahí tenemos que entender que son diversas tribus. No estamos en una época de países con su, ¿cómo se llama? Con su pasaporte y su nacionalidad, sino que son tribus patriarcales organizadas con este estilo tribal en donde el padre de familia es la autoridad de toda la tribu, que van decidiendo entre ellos para ver si se mueven, si se quedan. Estamos en una época más así, ¿ok? ¿Y no será de que les pusieron ese nombre a los hebreos? Podría ser, es una de las teorías, pero no se sabe con certeza. Pero sí es una de las teorías. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces ya dijimos que existan hebreos en Egipto es muy probable porque había muchos migrantes que bajaban a Egipto por hambre o por buscar mejores situaciones de vida. Los trabajos forzados ya dijimos que también es muy probable que se utilizaban como a estas personas migrantes para hacer trabajos que quizá los hebreos no querían, de los egipcios no querían realizar. Y después hay que preguntarnos por la salida de Egipto. Como les decía, la salida de Egipto es relatada de una manera muy épica. Por lo tanto, lo más seguro es que la salida de Egipto fue más sencilla. Es decir, grupos que no estaban conformes con este estilo de vida en Egipto, que fueron saliendo progresivamente y que se encontraron en la tierra de la promesa. La gran mayoría liderados por un personaje llamado Moisés, que los condujo por el desierto, y después cada uno fue contando su experiencia a través de la tradición oral y se unieron todas estas tradiciones. Entonces vemos como estos pequeños grupos que van regresando a la tierra de la promesa. ¿Nos queda claro esto? Bueno, pues vamos más adelante. Vamos entonces a la conquista de la tierra de Canaán.
Recordemos que Moisés no puede entrar a la tierra de la promesa. A Sandra, te escuchamos. No lograba encontrar. Pues voy a abrir la... Lo que no me quedó, ok. Ya, perdóname. Lo que no me quedó muy claro lo de la reinterpretación. Fue escrito en el tiempo del exilio, pero ¿cómo es que lo reinterpretan con lo que ellos están viviendo y por qué es que lo hacen más exagerado? Por ejemplo, así un dato súper sencillo, para que veas cómo hay como unas huellitas de reinterpretación. El modo en que está descrito cómo las tribus de Israel iban avanzando hacia la tierra de la promesa es la manera exacta en cómo los babilonios se llevaron a los judíos al exilio. Los formaban como en cuadrillas para írselos llevando al exilio. Entonces, ellos están proyectando al pasado lo que ellos vivieron. No sé si me explico. Hay como detallitos así. O, por ejemplo, otro detalle que lo vamos a ver también cuando veamos el espacio sagrado. El tabernáculo se describe con una majestuosidad casi igual al templo. Pero no pudo haber sido así porque eran pobres, eran esclavos, estaban saliendo de la esclavitud. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está proyectando al pasado el origen del templo de Jerusalén. Se está diciendo, así como de hermoso fue el templo, así fue el tabernáculo en su origen. Eso no quiere decir que sea mentira, no quiere decir que no haya existido un arca, que no haya existido un tabernáculo, solo se engrandece para que ellos entiendan su presente al leer su pasado. ¿Sí? Sandra. Thais, un poco. Bien, entonces me quedé. Thais, un poco, ahorita que estás explicando, se me figura también como pasa en nuestras vidas, ¿no? Ajá. Que a veces también cuando nosotros estamos tratando de explicar un hecho, a veces lo vemos que en el pasado alguna familiar de nosotros o alguno ha repetido esa historia y entonces tú lo ves como también algo similar, aunque es distinto, pero fue como el mismo acontecimiento, pero con ciertos detalles, pues obviamente del contexto que te está rodeando, ¿no? Exacto. Si, por ejemplo, vienes de una familia pues, de migrantes o de cosas de esas y después tú también vuelves a emigrar, obviamente tienes una cierta experiencia similar, pero obviamente es otro lugar, en otro momento y es un poco diferente, ¿no? Pero sí te hace recordar que, pues como la historia de Isaac, cuando Abraham que la comparan mucho con sacrificio de Jesús, que también su padre, ¿no? Es como son situaciones que al final como que la Biblia sí te va desde el pasado al presente, ¿no? Exacto. Y lo más importante de esto es que al pueblo de Israel le interesaba conocer el pasado para comprender su presente. No le interesa conocer el pasado simplemente para decir, ay, mira, nuestros antepasados cómo vivieron, sino el pueblo de Israel está en una situación de crisis, que fue el exilio, y dice, ¿y de aquí qué? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a regresar a la tierra de la promesa? ¿Vamos a vivir siempre así? Y entonces recuerdan su pasado, pero ¿cuál pasado? Podían haber elegido millones de historias de su pasado. Habían sido 1500 años de historia, 1700 años de historia. ¿Y cuáles eligieron? Eligieron los eventos del pasado que les daban sentido a su presente y que les abrían a horizontes de futuro. Si Yahvé había salvado a su pueblo en el éxodo en Egipto, ahora que ellos estaban exiliados en un nuevo Egipto, que era Babilonia, también tenían la esperanza de que algún día iban a regresar a la tierra de la promesa. ¿Me explico? No sé si esto les queda más claro. Sí, muchas gracias, Thais. Con eso ayuda mucho. Y también un poco que ayuda también cuando tú lo interpretas, ¿no? Como le llamaste ¿qué? Actualización. Actualización, exactamente. Como que tú también lo puedes ver así, ver ese pasado de donde vienen nuestras creencias,
para traerlo a este presente para tener una esperanza, ¿no? Exacto, Está si bien. no, pues ¿para Ujú. qué estudiamos la Biblia? Pues sería una Exactamente. historia. Sino Ujú. que algunas cuando se presentaron y dijeron el motivo por el cual querían hacer este curso era por decir, porque la palabra de Dios es viva para mí, la palabra de Dios me da sentido, la palabra de Dios me hace comprenderme mejor, ¿no? Como que, pues por eso acudimos a la Biblia. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ya vimos a Abraham, Isaac, Jacob, José, que son los patriarcas, después se van a Egipto. En Egipto tienen estos trabajos forzados y Yahvé llama a Moisés para liberar al pueblo y conducirlo a la tierra de la promesa. Entonces, antes de entrar a la tierra de la promesa, la generación de Moisés no confía en Yahvé y entonces no pueden entrar a la tierra de la promesa. Y como saben, Moisés se queda en el monte Nebo y ve de Dan a Beersheba, pero no puede entrar a la tierra de la promesa. Entonces, vemos cómo Josué, su descendiente, es el que entra a la tierra de la promesa. Ahora, ¿cómo es descrita esta conquista de la tierra de Canaán? Otra vez engrandecida, ¿no? La victoria la tiene los israelitas, que van casi como si fueran un pueblo guerrero, derrocando a todos los cananeos y estableciéndose pues en las distintas ciudades-estado y haciendo que cada tribu tenga su zona, su región para establecerse y ahí pues ir creciendo hasta llegar a ser un reino. Eso es lo que nos dice la narrativa bíblica. Ahora, vamos a preguntarnos un poquito por la historia. ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido? Se considera que en general la conquista fue más bien progresiva. O sea, no un Israel que llegó y dominó toda la tierra, sino que poco a poco estos pastores nómadas que estaban afuera de las ciudades-estado empezaron a evolucionar. Ya dejaron de ser nómadas para convertirse también en un pueblo sedentario, como quienes, como los cananeos. Les voy a explicar un poquito cómo son estos pueblos cananeos. Los pueblos cananeos fueron de los primeros que hicieron esta revolución, lo que llamamos la revolución urbana, que fue crear estas ciudades amuralladas en donde dentro la sociedad cambió totalmente. Vamos a pensar en una sociedad nómada, en donde está organizada por familias y que todo depende de la comunidad, es decir, o sea, de la familia. Si tú sales de este núcleo familiar, no tienes que comer, no tienes dónde dormir, no tienes descendencia, no tienes nada, tienes que vivir de la tribu. ¿Qué sucede cuando estas tribus empiezan a ser sedentarias? Que ahora pues se empiezan a dividir los oficios. A ti te toca cultivar, a mí me toca cuidar el ganado, a mí me toca ser el que produce unos muebles que necesitamos, a ti te toca ser el que trabaja los metales, y entonces empiezan a dividir por oficios. Y esta división por oficios empieza a generar distintas clases sociales. Unos oficios en donde se genera más, unos oficios donde se genera menos, y la necesidad de alguien que ordene a todos estos oficios, que será un gobernador, que después será un rey, etc. Entonces, ¿se dan cuenta de cómo se hace esta revolución urbana? Cómo se cambia de un modo nómada a un modo sedentario y posteriormente a las ciudades. Bueno, pues eso Canaán lo hizo mucho antes que Israel. Y entonces, Canaán estaba establecida en las mejores zonas fértiles y había generado esto que se llaman las ciudades-estado. Ya tenían sus ciudades amuralladas y los israelitas vivían afuera, como pastores nómadas que se acercaban más o menos, se beneficiaban un poco de la ciudad y se iban. Ahora, en esta época, en el 1220, se empieza a hacer esta evolución también de las tribus de Israel. Ellas empiezan a crecer, a evolucionar y a asentarse en ciertos lugares. Ahora, obviamente eran pueblos mucho más pobres que los cananeos. Ellos se asentaron más bien a las zonas montañosas y pobres, y los valles fértiles y los pasos estratégicos eran más bien ciudades cananeas. Entonces,
queda claro esta evolución que tiene Israel, que empieza a hacer sus ciudades, pero no en los lugares más importantes, los caminos y los valles fértiles. Entonces, bueno, lo que sucede ahora es que se hace una liga de tribus. Estas tribus que se consideran de un padre común, que es Abraham, que se consideran de una cultura común, que son los hebreos, que tienen una lengua común, que es el hebreo, empiezan a hacer una liga de tribus. Es decir, nosotros nos unimos entre nosotros para hacer una liga de tribus. Y esto nos lleva directamente a la época de los jueces. Acuérdense que el libro de los jueces nos habla de ciertos libertadores militares que están luchando ¿contra quiénes? Contra los cananeos, porque claro, están compartiendo el mismo territorio. Y entonces ahora sí Israel, las tribus de Israel empiezan a tener pues una importancia porque ya son ciudades y ya tienen pues obviamente un valor superior a estos pastores seminómadas que estaban fuera. Entonces, estos jueces empiezan a ser los libertadores militares, empiezan a ser aquellos que lideran al grupo. ¿Se acuerdan que antes era un estilo patriarcal en donde el patriarca era el jefe de la tribu? Pues ahora necesitamos otro sistema. Ya ese no nos funciona. Necesitamos jueces. Entonces, los jueces son estos libertadores militares. Y eso nos conecta con la monarquía. Es decir, ya había algunas civilizaciones como los edomitas, los moabitas, los cananeos, que ya tenían reyes. Y entonces, pues Israel, esta liga de tribus, dice, no, ya, a nosotros ya los jueces no nos están siendo suficientes. El poder, sobre todo los filisteos, que son estos pueblos, son unos pueblos indoeuropeos que se habían situado en la costa, que los señalamos, esa Pentápolis filistea, dijeron, estos nos están dominando. Entonces necesitamos ya un rey. O sea, nosotros ya no podemos vivir así, tenemos que unirnos en un solo reino y necesitamos un rey. Entonces encontramos a Samuel como el último juez y la transición de un sistema de gobierno más carismático, es decir, el líder militar de turno, que era el juez, pues ahora ya no nos está funcionando, necesitamos un gobierno estable. Y es ahí donde empieza la monarquía. Recuerden que el primer rey de Israel fue Saúl, pero Saúl realmente lo único que logró fue la unión de las tribus del centro, la unión de Benjamín, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, pero no logró unificar el reino. ¿Quién fue el que unifica el reino? Fue David, el gran rey David. Entonces encontramos más o menos en el 1000 antes de Cristo, pues finalmente un reino unificado con un rey llamado David. Ahora, ¿cuál es la importancia de David? David, pues primero se hace proclamar rey de Judá, es decir, del reino del sur, de las tribus del sur, en Hebrón. ¿Se acuerdan esa ciudad que mencionamos que era el lugar en donde Abraham compró la única tierra para enterrar a Sara, su mujer? Ahí mismo, en Hebrón, David se hace proclamar rey de las tribus del sur, de Judá. Después, más adelante, los ancianos de las tribus del norte lo eligen también como rey. Y entonces se convierte en el rey de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué es lo que hace? Él dice, pues yo como tengo a todas estas tribus, necesito elegir una ciudad en donde se va a establecer el palacio y también obviamente el Dios nacional que va a ser Yahvé en su templo. Tengo que establecerlo en una ciudad. ¿Y qué ciudad escoge? Jerusalén. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué habrá elegido Jerusalén? ¿Podrá ser un territorio muy fértil? La verdad es que vimos que estaba muy cerca del desierto, no es un territorio muy fértil. Un territorio de camino. Realmente Jerusalén está muy dentro, no está en la costa, no conecta ni con el mar, no conecta con Egipto, no conecta con Mesopotamia, entonces tampoco es un sentido de un cruce de caminos. Lo que nos ayuda a comprender el motivo por el cual David elige Jerusalén como capital es que era una ciudad de los jebuseos, es decir, un grupo nada que ver con las tribus de Israel. Uno de estos grupos que tenía su ciudad-estado, que estaba establecido y que tenía la paz,
Pues David dice, yo conquisto a los jebuseos, conquisto la ciudad de Jerusalén y la convierto en mi capital. ¿Por qué? Porque de esa manera esta ciudad no era ni de la tribu de Judá, ni de la tribu de Benjamín, ni de la tribu de Dan, ni de la tribu de ninguna de las tribus. Era territorio de nadie y por lo tanto la convierte en la capital. Y de esa manera ahí coloca el palacio, ahí traslada el arca, que vamos a ver que antes estaba en Silo, traslada el arca y entonces hace el centro político y religioso de su reino unificado. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Me da nervio, digo, ay, pobrecita, tanta información. Pero bueno, tengan compasión de mí y vuelvan a escucharlo en algún momento, si es que les es mucha información. Pero bueno, pues vamos a seguir, tómenlo como una serie de Netflix de la historia de Israel. ¿Qué es lo que sucede? A la muerte de David, lo sucede Salomón, su hijo, que realmente no expande el territorio, sino que más bien da forma política al Estado. Sin embargo, su modo de gobierno no favorece a la unificación. ¿Por qué? Porque él es un rey constructor. Él construye el templo, construye unas cisternas, que las cisternas eran importantísimas. Acuérdense, si no hay agua, no hay civilización. Construye unas cisternas, hace un camino que conecta hasta el Mar Rojo para hacer comercio con los países que conectaban con el Mar Rojo. Bueno, pues hace muchísimas obras. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando alguien hace obras, pues deja endeudado el territorio. Y entonces, pues Salomón le pareció muy fácil cobrarles impuestos al reino del norte, que obviamente era más rico, a la zona norte del reino, y cobrarles impuestos y hacer que ellos paguen por las construcciones. Entonces, pues obviamente esto generó una inconformidad con los ancianos de las tribus del norte. Fíjense, realmente, pues este reino había sido unificado de manera bastante superficial. O sea, eran tribus separadas que decidieron por defenderse contra los filisteos unirse. Sin embargo, pues obviamente esta unificación era muy débil. Entonces, ¿qué sucede? A la muerte de Salomón se divide el reino. Entonces, vamos a ver la división del reino y vamos a ver como gobernador del reino del norte al rey Jeroboam y como gobernador al reino del sur, Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Jeroboam era un militar que supo cómo hacer carrera política y se queda con el reino del norte. Entonces, a partir de este momento, cuando yo diga el nombre Israel, vamos a referirnos al reino del norte. Y cuando yo diga Judá, vamos a referirnos al reino del sur. Que realmente el reino del norte fue un reino mucho más rico, fue el que realmente tenía una influencia a nivel internacional. Nunca fue muy grande la influencia de Israel, siempre fue un pueblo muy pobre. Sin embargo, al menos en esta época se mencionan algunos documentos en algunas estelas como algunos reyes del reino del norte. Entonces tiene como esta preponderancia política, tiene un desarrollo económico mucho mejor. Realmente el reino del sur no. Recordemos que es un desierto, no tiene gran fertilidad, era un reino pobre. Y sin embargo fue el reino que continuó, y ahora vamos a ver el motivo de por qué el reino del sur, Judá, el reino de Judá, es el que continúa y persevera. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del siguiente pueblo, civilización, que entra en escena, que va a ser Asiria. Asiria era un pueblo tremendo. Era un pueblo súper guerrero, cruel, o sea, hacía matanzas, pero casi que las festejaba, o sea, unas cosas tremendas los asirios. De hecho, es el primer pueblo que tiene por profesión un ejército, es decir, si tú eres militares por profesión, no solo aquellos que nosotros pues recaudamos para que pues, se vayan a la guerra, sino que eran profesionales. Entonces vemos a este pueblo asirio que empieza a crecer, lo vemos aquí, está aquí en el norte, empieza a crecer y empieza a dominar toda la zona de Mesopotamia.
pero claro que quiere extender su reino y dirigirse por lo primero que encuentra, hacia Siria y después hacia Israel. Entonces, expande su territorio hacia Israel. ¿Y qué es lo que hacen? Los asirios tenían una forma muy concreta de dominar. Lo primero que hacían era que llegaban al territorio, pues ganaban la batalla y entonces hacían que ese pueblo fuera su vasallo. Es decir, que tenían que pagar impuestos. Si el pueblo se portaba bien, era suficiente con que pagaran sus impuestos. Sin embargo, si se comportaban mal, si hacían alianzas con otros pueblos para derrocar a los asirios, entonces colocaban a un gobernador que no fuera de su pueblo. Pero después, si el pueblo se seguía rebelando y seguía yendo en contra de los asirios, ellos iniciaron lo que se llaman las deportaciones en masa. Entonces, ellos son los primeros que toman personas de un pueblo para llevarlas a otro territorio. Pero los asirios hacían una cosa tremenda, porque no solo se llevaban a gente a Siria, digamos, a Nínive, que era su capital, sino que traían de otros lugares gente al territorio para mezclar las poblaciones y de esta manera hacer una cierta destrucción étnica. Es decir, si a ti te llevan, no te sacan de tu tierra y te llevan, por ejemplo, actualmente pues algunos venezolanos que tienen que dejar su tierra, ellos siguen siendo venezolanos y siguen hablando como venezolanos y comportándose como venezolanos. Pero si llegan de otros lugares a Venezuela a mezclarse con los venezolanos, se empieza a perder la identidad. Realmente se hace una transición, un cambio cultural. No es que desaparece la etnia, obviamente, pero o sea, ya no es la misma. Y eso era lo que hacían los asirios. De esta manera ya no era dominamos tu territorio, dominamos tu rey, sino que te hacemos desaparecer tu etnia. Por eso Israel prácticamente desapareció. En el 722 a.C. se da la caída de Samaria, que era la capital del reino del norte, y entonces, por mano de los asirios, entonces Israel pues es mezclado con varias etnias, y lo que se pudo rescatar del reino del norte fue aquellos migrantes que se dirigieron al reino del sur, al reino de Judá, y ahí encontraron asilo. Y de esa manera pues ya encontraron un modo pues de poder hacer perseverar sus tradiciones y su religión a través del reino de Judá. Y el reino de Judá adoptó esas tradiciones. ¿Por qué? Porque eran pueblos hermanos, realmente. O sea, tenían la misma cultura, creían en el mismo Dios nacional, Yahvé, tenían el mismo origen. Y entonces, pues simplemente las incorporaron, sus tradiciones del norte las incorporaron a las tradiciones del sur. Después vamos a ver al siguiente pueblo, que los vamos a ubicar en el mapa, que son los babilonios. Entonces, Asiria pues tuvo el poder por unos años, pero luego Babilonia empezó a crecer. Fue la caída de Nínive, es decir, destruyeron la capital, y entonces dominaron todo el territorio que ya había dominado Asiria, o sea, llegaron hasta Israel, el reino del norte. Pero el reino del sur todavía se salvaba. El reino del sur no cayó por los asirios, aunque sí fue invadido, algunas ciudades sí fueron vencidas por los asirios, pero la capital no. ¿Qué es lo que sucede? Pues los babilonios tenían un estilo similar a los asirios, no eran tan crueles como los asirios, más bien se considera que los babilonios eran más bien como inmorales, ¿no? Babel se refiere a Babilonia, ¿no? Y entonces, pues, como una ciudad más bien como no tan moral, ¿no? Sin embargo, los babilonios no hacían lo mismo que los asirios, o sea, sí tenían este proceso de que primero eran sus vasallos, después quitaban al gobernador y después hacían los exilios, pero estas deportaciones en masa simplemente se llevaban a la gente de Judá, la más rica, la de la clase social alta, pues la clase que podía hacer desarrollarse el territorio, se los llevaban a Babilonia, pero les permitían vivir con una cierta libertad y autonomía. Entonces, pues eso es lo que sucede cuando Babilonia invade Jerusalén, cae la ciudad de Jerusalén.
hay dos fechas, 597 y 587, porque hubo una primera deportación, se llevan a un grupo deportado, y después otra vez el gobernador se vuelve a rebelar, y entonces ahora sí, Babilonia dice, se acabó. Entonces llegan a la capital de Jerusalén, destruyen el templo y queman la ciudad. Y Jerusalén queda totalmente destruida, y entonces otra vez realizan una segunda deportación. Y entonces esto es lo que se llama el exilio, el tiempo del exilio. El momento en donde el pueblo de Israel es llevado fuera de su tierra, ahora llamados los judíos. ¿Por qué? Porque son los del reino del sur que se llama Judea. Entonces, estos judíos se sitúan en Babilonia, viven en Babilonia y ahí también se desarrollan. La narrativa bíblica nos dice que los judíos están 70 años en el exilio. Se cree que el 70 es un número teológico para hablar de un tiempo de plenitud, de un tiempo total. Sin embargo, lo más seguro es que fueron menos años que se encuentran en el exilio. Ahora, ¿qué sucede en este exilio? Pues aquí nos pueden decir los que tengan experiencia, ¿qué es lo que pasa cuando uno está fuera de su tierra? Pues obviamente cuando tú estás en tu tierra no tienes que ser mexicano. O sea, todos a tu alrededor son mexicanos, comen como mexicanos, hablan como mexicanos, todos son mexicanos. Sin embargo, cuando tú vives en Estados Unidos y eres mexicano, pues tus raíces o las tienes que evidenciar, porque si no, pues te diluyes en esa nueva cultura en la que estás. Entonces, eso es lo que sucede con los judíos en Babilonia. En lugar de desaparecer, su identidad se hizo más fuerte. Y entonces nace lo que se llama como judaísmo. El judaísmo nace en el exilio y nace como reacción ante esta diversidad en la que se encontraba en Babilonia. ¿Y qué empiezan a utilizar? Pues empiezan a utilizar los diferentes aspectos que los hacen mostrar una diferencia ante los demás. ¿Cuáles son estos aspectos? La circuncisión. Solo los judíos estaban circuncidados. De esta manera ellos mostraban que eran distintos a los demás. Entonces, un paréntesis, cuando hablamos de reinterpretación, ¿por qué creen que es tan importante que se recuerde este evento en donde Abraham debe circuncidarse? Porque este pueblo del exilio tiene que encontrar en su pasado esta razón de la circuncisión que es tan importante para ellos ahora. ¿Cuál es otra marca que los hace distintos a los demás? La comida. Acuérdense que ellos tienen una regulación de lo que pueden comer y lo que no pueden comer, la comida pura y la impura. Los hace diferentes a los demás. Otro elemento que los hace diferentes a los demás es el Shabbat, su día de descanso. Ahora te doy la palabra, Laura. Su día de descanso. Porque todos tenían un día de descanso. En general, en Babilonia se tenía un día de descanso. Sin embargo, ellos tenían un día especial que tiene una razón de ser teológica, que les digo, si perseveran al módulo 2, también vamos a explicar el Shabbat. Pero bueno, tiene una razón teológica el Shabbat y entonces ellos descansaban un día distinto a como descansaban todos los demás. Termino esta idea, Laura, y ya te doy la palabra. ¿Qué otro elemento es característico de este judaísmo? El hecho de que se quedan sin templo. El templo había sido destruido y esa fue un trauma. Y entonces ahora se convierte en un culto que empieza a ser un culto sinagogal. ¿Qué es lo importante? Ya no es lo importante el templo, sino la reunión de la asamblea que se reúne en torno a la Torah, que lee e interpreta la Torah. Y esto es lo que es el origen de lo que posteriormente va a ser la sinagoga. Y por último, pues ya no tenían rey porque la monarquía les había fallado. Y entonces empieza otro tipo de líderes políticos, que en este caso van a ser los sacerdotes. Se empiezan a reunir las comunidades en torno, por un lado, a los ancianos y por otro lado, a los sacerdotes. Laura, dímelo todo. Gracias. Sobre todo, o sea, esto que dices, este surgimiento quizá de estos exilios los hacen como tener la necesidad de tener una identidad. La identidad la tenían. Es la necesidad de mostrar y reafirmar su identidad ante la diferencia.
Ok. Entonces, ellos tenían estos aspectos en su vida cotidiana, pero no tenían que demostrar esta diferencia porque todos eran así. En cambio, en el exilio, si ellos querían mantener su identidad, tenían que mostrar, tú eres distinto a mí. ¿Y en qué elementos eres distinto? Tú no estás circuncidado. Tú comes cosas impuras. Tú adoras a quién sabe cuántos dioses. Yo solo adoro a Yahvé. Entonces, de esta manera, se reforzó la identidad. En lugar de perderse la identidad, se reforzó su identidad. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Thais. Ahora, una cosa que nos tiene que quedar claro es lo que se llama el mito de la tierra vacía. Sobre todo en el libro de Reyes, se nos da la sensación de que Jerusalén quedó totalmente destruida y vacía. Ya no quedó nadie ahí. Porque es un sentido teológico que quiere manifestar el libro de Reyes. Quiere mostrar que realmente como el pueblo de Israel fue infiel a Yahvé, se acabó todo. Y después ya nada más como que marca una esperanza de que posiblemente pueda resurgir todo. Pero nos da la sensación de que Jerusalén quedó totalmente destruida, nadie habitaba ahí. Sin embargo, eso no es real. Arqueológicamente se ha demostrado que se quedó el pueblo de la tierra, es decir, se fue la clase social alta, pero la clase trabajadora de las tierras se quedó ahí en Jerusalén. Es lo que llamamos en hebreo el Am Haaretz. Am Haaretz, el pueblo de la tierra. Am significa pueblo, Ha significa artículo, la, y Eretz, tierra, el pueblo de la tierra. Entonces, este pueblo de la tierra se quedó ahí cuidando la tierra y trabajando la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues claro, en el regreso del exilio tuvimos problemas. Ahora vamos a hablar de los problemas en el regreso del exilio. Pero antes, pues vamos a mencionar la civilización persa, que es la siguiente, creo que está más cerca aquí. Aquí tenemos a los persas, dominan a los babilonios y por lo tanto ya dominan todo el territorio que Babilonia ya había dominado, ¿no? Entonces, uno de estos territorios era Judá. Ahora, los persas era otro tipo de pueblo. Tenían un sentido ético sumamente desarrollado. Eran un pueblo duro para la guerra, obviamente se habían expandido y habían conquistado, pero también era comprensivo y tolerante. Este pueblo se regía por unas revelaciones de Zaratustra, que fue como un gran líder ético y religioso en cierto sentido para los persas. Y entonces ellos no eran como los asirios, afán de destrucción, no así total, sino que ellos simplemente querían la paz en su imperio y le dieron autonomía a todos los pueblos, con tal de que les pagaran sus impuestos y que estuvieran en paz. Ellos daban esta como, en cierto sentido, tolerancia. Entonces encontramos a un rey muy importante que va a ser Ciro, el rey de Persia, que de hecho lo menciona Isaías como si fuera el Mesías, imagínense, porque él permite que los distintos pueblos que habían sido exiliados por los babilonios regresaran a su tierra y restablecieran su culto a su Dios. Los babilonios, su culto a Marduk, los judíos, su culto a Yahvé, cada uno podía regresar a su culto. Y entonces se da esta posibilidad de regresar a Jerusalén y restaurar, bueno, primero volver a hacer el altar en primer lugar y después volver a construir el templo. Entonces, regresan algunos de los exiliados a Jerusalén, pero obviamente los judíos con esa habilidad que tienen, en Babilonia ya habían hecho una buena vida, ya se habían establecido, ya habían empezado a crecer a nivel incluso económico, porque tienen esa habilidad, la tienen desde los orígenes. Nosotros los cristianos no la heredamos, somos los más pobres de todos, pero bueno, los judíos pues tienen esta habilidad y entonces ellos no todos quieren regresar. ¿A qué regresamos a esa tierra? Nos quedamos aquí en Babilonia y vivimos felices aquí. Entonces solamente regresa un grupo y ¿qué es lo que se origina aquí? Pues lo que se llama la diáspora judía. Es decir, se puede ser judío fuera de la tierra de la promesa. Ya no solo aquellos que viven en la zona que ahora conocemos como Israel y Palestina son los verdaderos judíos, sino que se puede ser judío en Babilonia, se puede ser judío en Egipto, se puede ser judío en Grecia.
Entonces, de esa manera, el judaísmo se expande. Pero siempre se tiene en la memoria la ciudad santa y el templo de Jerusalén. Y aunque ellos no regresaron del exilio, pues ahí mandaban su dinerito para seguir construyendo el templo. Entonces, bueno, pues se regresa del exilio y ¿qué es lo que sucede? Pues se tiene un grandísimo conflicto entre los que regresan del exilio y los que ya vivían en la tierra y habían cuidado las tierras y habían hecho crecer y florecer el país después de la destrucción. Entonces, eso lo vamos a ver en los libros de Esdras y Nehemías, estos conflictos del regreso del exilio, de la reconstrucción del templo, etc. Y también vamos a ver cómo la clase sacerdotal empieza a adquirir muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque ya no había monarquía y entonces ahora, ¿cuál es la clase que lidera? Los sacerdotes. Y entonces vamos a ver lo que va a ser el reinado de los asmoneos, déjenlo ahí en su mente, que van a ser reyes, pero a la vez sacerdotes. Entonces ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, regresan a Jerusalén, restablecen el culto y se sitúan ahí y en los alrededores, en Jerusalén y en los alrededores. Y después, ¿qué sucede? Pues aparece una nueva potencia que van a ser los griegos, que Alejandro Magno, con una campaña monumental, conquista todo Medio Oriente, pero él sí, o sea, en meses conquistó todo Medio Oriente, bueno, en años, ¿verdad? Pero hace toda una conquista magna. Y entonces los griegos expanden no solamente su presencia, digamos, geográfica, no dominan solamente política y económicamente, sino que realizan lo que se llama la helenización, el periodo helenista. ¿Qué va a ser la helenización? Va a ser la expansión de la cultura griega por todo Medio Oriente. Ojo, no es solamente que el Medio Oriente se convierte en un territorio de cultura griega, sino que se da una mezcla entre Medio Oriente y Grecia y se genera lo que se llama la helenización. Los helenos son los griegos, entonces da esta helenización. ¿A qué me refiero con esta manera de expandir la cultura griega? Pues por un lado se generaliza el arte griego es el que empieza a dominar. La forma de vida griega, vamos a empezar a ver cómo las ciudades se transforman en polis griegas con sus templos, con sus estadios, con sus teatros, anfiteatros, con los baños, con el cardo, la calle principal, con el mercado, o sea, el estilo de vida griego. El idioma, el griego que llamamos el griego koiné, que es el griego común, que es el que se hablaba en toda la zona helenista, que no es el griego clásico, sino que es el griego común, en el que está escrito el Nuevo Testamento, se convierte en la lengua oficial, y la educación empieza a ser en los gimnasios. Acuérdense que los gimnasios son estos lugares en donde se enseña no solamente una defensa física, sino también mental, o sea, es toda una escuela, ¿no? De estilo griego. Esta es la influencia más importante para nosotros para poder comprender la época de Jesús. Porque aunque obviamente Jesús no vive en época periodo helenista, sino imperio romano, la huella griega fue la que perduró. Ahora vamos a ver que la influencia romana fue realmente muy básica, externa y superficial. Ahora, ¿qué sucede en este periodo helenista? Pues ya dijimos que Alejandro Magno hace toda su conquista magna de todo el lugar, pero muere muy joven y muere sin descendencia. ¿Qué es lo que sucede? Se divide todo este territorio de Medio Oriente entre sus capitanes, ¿no? Bueno, sus jefes militares, y entonces se divide el territorio. Y entonces esta zona, tanto de Egipto como de Israel y Palestina actual, se pelea entre los Ptolomeos y los, espérenme, no se me vayan. Ptolomeos y... Ay. Bueno, me faltan los otros, se los debo para la próxima clase, pero bueno, son Ptolomeo, ¿algunos se acuerdan? Seleucidas, ¿no? Ay, gracias, los seleucidas. Entonces, pues estos dos, digamos, son como partecitas de Grecia, pero divididas, gobernadas por distintos
como de origen ptolomeo o de origen seleucida. Y entonces tienen estas batallas por quedarse con el territorio. ¿Y qué sucede? Asciende al trono Antíoco IV Epifanes, que fue un gobernador griego, que asciende al trono en Palestina, en Israel y Palestina, lo que actualmente es Israel y Palestina. Y lo que hace Antíoco IV Epifanes es que se tiene que preparar para la invasión de Roma, porque ya Roma está empezando a crecer en poder. Y entonces lo que hace es que hace forzada la helenización. Antes, pues quien quería ser helenizado se helenizaba, es decir, hay incluso judíos que se quitan la marca de la circuncisión, porque claro, los gimnasios pues iban desnuditos, o también en los baños iban desnudos y se notaba si eras judío, ¿no? Entonces ellos querían estar a la moda y querían ser helenos, y entonces pues hay como ahí mucho deseo de helenizarse. Sin embargo, en este momento es forzada. Y lo que hace Antíoco IV Epifanes es profanar el templo, que eso sí ya es lo peor. Coloca una divinidad griega en el templo de Jerusalén, y entonces se da lo que se llama la revuelta macabea, que la vamos a ver en los libros de 1 y 2 Macabeos. Y ellos son una familia de origen sacerdotal que no le parece esta helenización, se levantan en armas y logran conquistar el territorio, y ellos generan un reino que se va a llamar el reino de los asmoneos. Casi durante un siglo, todo el territorio de Israel y Palestina se convierte en una monarquía judía, en donde el gobierno de los asmoneos, que como les decía eran sacerdotes, reyes y militares, centraban en ellos todo el gobierno. Entonces, pues es un periodo corto relativamente, pero pues digo, no tan corto, pues un siglo es un siglo, hasta que efectivamente pues llegan los romanos, invaden Pompeyo, invade Jerusalén, y entonces esta tierra que era de un reino judío se introduce al Imperio Romano, y se coloca como rey a Herodes el Grande, que nos prepara ya directamente para la vida de Jesús, que lo dejaremos para el módulo 5, 6, 7, 8, que son los módulos del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, están fundidas, lo logramos, ¿cómo sienten, cómo vamos? Por favor, díganme algo. ¿Les ha ayudado? ¿Les ha quedado claro? Bien. Sí, sí, muy bien, Thais, muy, muy claro. Y como este tipo de cuestiones que ponen como en orden las ideas de toda esta lógica en cuanto a para que podamos interpretar o reinterpretar y actualizar, que es lo que más sirve, la historia del pueblo de Israel. Muy, muy detallada. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, esta sesión, como les decía, es una sesión introductoria que nos va a servir para cuando abordemos los siguientes temas, que va a ser la próxima semana. Vamos a hablar del Dios de Israel y su pueblo, y vamos a hablar del pueblo elegido. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar a temas teológicos, pero tomamos como base esta línea del tiempo que nos ayuda a situar en la historia lo que vamos a ir diciendo posteriormente. Sandra. Solo una cosita, yo sabía que los salmoneos habían sido en el año 164. Empiezan en el 134 y es prácticamente un siglo. Entonces, okay, sí, en el 160 y sigue el reinado asmoneo hasta la invasión de Pompeyo. Entonces, okay, sí se sitúan en ese periodo. Yo puse solo la fecha de inicio. Ah, ok. Ajá, entonces sí se sitúa en el inicio. Mi querida Lourdes, ¿cómo vas? Es mucha información. ¿Cómo lo sientes? Ay, pues sí, es mucha información, mucha historia, pero me gusta la manera que lo explicas, y pues creo que lo voy a tener que repasar varias veces. Muy bien, no te preocupes. Las otras te llevan delantera porque ya son mises.
Entonces, ya llevan la delantera. Bueno, pues vamos a descansar. De corazón, muchas gracias. Espero que este curso pues les ayude en general. Y solamente un pequeño detalle a nivel práctico. Las sesiones van a ser seguidas, o sea, el próximo martes tenemos la siguiente sesión, etcétera. Lo único es, hay un martes que yo no voy a poder estar y que quiero avisarles desde ahora para que ustedes también lo agenden, que va a ser déjenme se hable el calendario para poderles decir. El martes 6 de diciembre yo voy a estar en Cancún dando un taller de iconografía. Entonces ese martes no voy a poder estar con ustedes, pero nuestra última sesión sería el día 13, ¿ok? Para que se lo agenden, o sea, tenemos sesión 15, 22, 29 y 13 para terminar. Muy bien. Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. Les mando esta presentación y también la grabación para que puedan seguir profundizando. Dios los bendiga mucho. Gracias igualmente. Feliz noche. Gracias, buenas noches.